Bien, vamos a iniciar con el tema correspondiente a la quinta semana. En esta quinta semana y en la sexta vamos a desarrollar el tema de fractografía. Bien, habíamos desarrollado ya dos casos, habíamos visto las diferentes etapas de un análisis de falla. En cada uno de estos casos habíamos visto cuál había sido la ruta para poder determinar cuál había sido la causa de falla. En ambos casos, tanto en este de la biela del generador diésel como en el siguiente, que es el de la corona de pala de mina, pudimos evidenciar cómo el análisis de la superficie de fractura contribuyó de manera determinante en poder determinar la causa de la falla. Por ejemplo, en este caso, gracias al análisis que se hizo en la superficie de fractura, se pudo establecer que el origen de la fisura se encontraba aquí en el canal de lubricación, en la pared. Luego que se hicieron las pruebas ahí, se determinó que efectivamente había un material allí duro, que era justamente tungsteno, que estaba embebido en la superficie de ese canal, y eso había generado un concentrador de tensiones que a la larga había generado la fractura del componente. De la misma manera, en el segundo caso que vimos, el de la corona de pala de mina, nos habíamos enfocado en el análisis de este pedazo de uno de los dientes de la corona, y habíamos conversado también acerca del análisis de la superficie de fractura. Se había determinado que el origen estaba en esta región, donde está aquí el puntero láser, que coincidía justamente con la cara del engranaje en una zona donde habían unas indentaciones, que luego vimos, por supuesto, que fueron el resultado de tener un engranaje con una superficie no endurecida, ¿verdad? En este caso también se pudo evidenciar cómo ese análisis, o gracias al análisis de la superficie de fractura, pudimos determinar el origen, y el posterior análisis de esa zona nos indicó cuál había sido la causa de falla, ¿no? De ambos casos podemos concluir pues que la superficie de fractura nos proporciona información muy importante para determinar la causa de una falla. Es más, en muchos de los casos, con hacer una buena fractografía, uno ya puede tener gran cantidad del caso resuelta. Te da muchísima información. Y justamente esto un poco resume cuál va a ser el objetivo de la sesión de fractografía, ¿sí? Lo que nosotros queremos que ustedes consigan luego de esta sesión, el tema de fractografía, es que sean capaces de poder identificar en las superficies de fractura características que los lleven, por ejemplo, a determinar el punto de origen de una fisura, el sentido de propagación, el estado de esfuerzos, y todo esto con la finalidad de poder establecer cuál ha sido la causa de la falla del componente. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar, fractografía. ¿Cómo podemos definir la fractografía? Bueno, es una rama de la mecánica de sólidos que está pues enfocada en la observación, interpretación y estudio de esto, de una superficie de fractura. Aquí estamos viendo un perno que se ha fracturado en su sección transversal, como pueden ver ustedes, acá debería continuar el perno, se ha fracturado aquí. Lo que hacemos en fractografía es analizar justamente e interpretar todas las marcas, características, morfologías, manchas, etcétera, que podamos nosotros ver en esta superficie. ¿Qué podemos identificar? ¿Qué se puede identificar con la fractografía en la superficie de fractura? Los tipos y condiciones de esfuerzos, por ejemplo, les voy adelantando, estas marcas corresponden a un mecanismo de fatiga mecánica. Las condiciones del ambiente de trabajo, si es que ha habido una alta temperatura, por ejemplo, quizá vamos a observar cierta oxidación en la superficie de fractura. O de igual manera, si es un ambiente corrosivo, podremos también visualizar y luego interpretar apropiadamente marcas de corrosión en la superficie de fractura. También nos indica el comportamiento del material, si es un material que presenta un comportamiento dúctil, frágil, tenaz. Y esta fractografía se realiza en dos niveles o modos, a nivel macro y a nivel micro, lo que da justamente pues lugar a los dos tipos de fractografía, ¿no? Macrofractografía y microfractografía. Bien, ¿qué implica la macrofractografía? Esto involucra un análisis, una observación que puede ser de dos maneras, o bien a ojo desnudo, o bien empleando unas lentes de magnificación hasta un estereoscopio, pero sin que se vaya más allá de 40 aumentos de magnificación. Por ejemplo, aquí se está haciendo una inspección de la fractura. Esta es la fractura que corre de manera longitudinal en esta tubería, y podemos ver cómo se está utilizando una lupa, una lente de aumentos, para poder visualizar, ¿no?, en mayor medida, en mayor detalle, las características que pueda presentar la superficie de fractura. Lo que conseguimos es visualizar superficies de este tipo, a esta escala, vamos a decir, ¿sí? Es decir, todo lo que se pueda ver a ojo desnudo, que quizá en un primer momento no nos va a decir mucho, pero conforme vayamos avanzando en este capítulo,
van a poder ustedes empezar a identificar marcas como estas, por ejemplo, que se denominan marcas radiales, marcas como estas, que se denominan marcas de playa, ¿sí? Y de igual manera marcas como estas, que también son marcas de playa, ¿ya? Entonces, esto es lo que uno observa cuando hace macrofractografía y permite identificar distintas características y marcas, todas en escala macroscópica. ¿Qué información podemos obtener a partir de este análisis de fractura? Bueno, ya mencionamos el tipo, ¿verdad? El tipo de fractura es muy importante. Fractura dúctil, frágil por fatiga. El tipo y la magnitud nominal de la carga. Más adelante vamos a ver que, por ejemplo, dependiendo del porcentaje de zona fatigada en la superficie de fractura, tranquilamente podemos establecer si el nivel nominal de esfuerzos ha sido alto, bajo o intermedio. También podemos determinar el origen de la fractura. Por ejemplo, vamos a aprender a establecer dónde está el origen en función de la orientación de esas marcas. Y como hemos visto en los dos casos que hemos desarrollado, determinar el origen es fundamental, porque allí es donde debemos enfocar los esfuerzos para hacer los distintos análisis con la finalidad de poder obtener información para desarrollar el caso. También podemos determinar cuál es la dirección de propagación. Si ya tenemos el origen, evidentemente podemos saber hacia dónde se propaga esa fisura. Y también nos permite identificar, por ejemplo, diversas imperfecciones macroscópicas que podamos ver, ¿no? Pueden ser rechupes, por ejemplo, defectos de forja, defectos de fundición, algunas inclusiones groseras, porosidades, fisuras secundarias, etc. ¿Sí? Todo esto se puede hacer entonces con la macrofractografía. Sin embargo, en algunos casos es necesario ir más allá, es decir, a mayores aumentos, mayores magnificación, para poder evidenciar en mayor medida el mecanismo de fractura. Incluso en algunos casos no es posible ver nada en la superficie de fractura. Ya vamos a ver en qué casos, por ejemplo, no es sencillo poder visualizar nada aquí. En ese caso tendremos que recurrir a lo que se conoce como microfractografía. Microfractografía es la observación de la superficie de fractura y en el análisis, pero ya no a un nivel macro, sino a un nivel microscópico. Normalmente se hace uso de un microscopio electrónico de barrido, es una herramienta como la que vemos aquí en pantalla, y se trabaja en un rango de magnificación de entre 500 a 5000 aumentos más o menos, ¿no? Ese es el típico rango de magnificación en los que se analizan las superficies de fractura. Así como en escala macroscópica se pueden observar una serie de marcas y características, en escala microscópica ocurre lo mismo. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una superficie de fractura de un material dúctil y estas cavidades que ustedes observan aquí con unos precipitados al interior, ¿sí? Es una imagen típica, característica de un material que ha fallado, que se ha fracturado con un mecanismo de fractura dúctil, ¿sí? ¿Qué podemos visualizar, por ejemplo, con un microscopio electrónico? Aquí tengo dos ejemplos. El del lado izquierdo corresponde a un serpentín de acero inoxidable de una manguera por la cual se transporta petróleo. Y en la fotografía que está inmediatamente al lado se puede ver la sección transversal de ese serpentín. Se puede ver cómo está deteriorado por corrosión, está completamente picado, y el remanente de la superficie de fractura puede ser claramente visualizado mediante microscopía electrónica de barrido. Es evidente que es muy difícil poder visualizar esta superficie, aún con una lente de aumento, con un estereoscopio, debido a que tiene un relieve. Y como ya ustedes saben, la microscopía óptica tiene pues una limitación en lo que es la profundidad de campo, ¿no? No puede enfocar todo lo que esté en distintos niveles. En cambio, un microscopio electrónico no tiene esa limitación, entonces puede enfocar diferentes planos, ¿sí? Perfectamente y tener una imagen clara de la superficie de fractura. En el lado derecho estamos viendo un cable eh, al cual queremos analizar justamente el patrón de fractura en cada uno de los alambres que conforman ese cable. Es evidente que va a ser muy difícil poder visualizar esto a ojo desnudo o con una lente de aumentos. En ese caso también, por ejemplo, recurrimos a la microscopía electrónica para ver en detalle la zona de fractura. Esa sería la zona que se ha fracturado de uno de estos alambres, ¿no? Aquí donde está el puntero láser. Y se puede ir a mayores magnificaciones, por ejemplo 5000 aumentos, para poder visualizar el micromecanismo de fractura, ¿sí? Nuevamente, así como a escala macroscópica podemos establecer marcas típicas que nos van a llevar a identificar el tipo de fractura, a nivel microscópico ocurre lo mismo. Existen marcas muy particulares que se visualizan a esa magnificación y que permiten determinar los mecanismos de fractura. Bien, ¿qué podemos determinar con microfractografía? Podemos identificar características a nivel microscópico
de la superficie de fractura y cómo estas características han influido en la fractura. Por ejemplo, si encontramos inclusiones de segunda fase, precipitados en los límites de grano, si hablamos de una fractura intergranular, microporosidades, microfisuras, o también en general las marcas que se pueden observar propiamente en la superficie de fractura. También permite establecer el micromecanismo de fractura, es decir, podemos determinar cuál ha sido toda la secuencia de eventos que ha pasado a nivel microscópico que dan lugar a esa fisura, a esa superficie de fractura que estamos viendo. Si es que ha habido, por ejemplo, un efecto de corrosión, podemos visualizarlo en mayor medida porque incluso un microscopio electrónico tiene herramientas para poder determinar la composición química de, por ejemplo, restos de óxido que podamos encontrar en la superficie de fractura. Entonces nos permite identificar efectos ambientales, es decir, si el ambiente ha ejercido o no algún tipo de influencia en generar la fractura del componente. Y también, por supuesto, nos permite diferenciar fractura transgranular de fractura intergranular. Esto es algo que evidentemente no se puede hacer con una macrofractografía porque necesitamos ver los granos. Aquí en esta figura lo que estamos viendo es esquemáticamente, por supuesto, cómo se propaga una fractura transgranular. Una fractura transgranular en el microscopio electrónico desde planta se ve de esta manera. Y cada uno de estos que ven ustedes aquí es una faceta que corresponde justamente a cambios en dirección de propagación de la fisura, pero está siempre atravesando los granos, lo cual es diferente de una fractura intergranular, la cual se propaga a través de los límites de grano. Y normalmente, como vamos a ver más adelante, uno de los factores que puede promover una fractura intergranular es la precipitación de algunas fases frágiles, fases secundarias en los límites de grano. Esas fases también se pueden analizar mediante microfractografía. Justamente son características en escala microscópica que nos permiten analizar o establecer cuál ha sido el micromecanismo de la fractura. Bien, evidentemente en ambos casos lo ideal es poder tener una superficie de fractura en la cual se puedan observar todas estas marcas, tanto a nivel macroscópico como a nivel microscópico, para tener pues un análisis integral, ¿no?, en ambas escalas. Sin embargo, no siempre es posible. Hay situaciones en las cuales pues, se restringe bastante el análisis de la superficie de fractura, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos viendo la superficie de fractura de un perno, que también hemos conversado ya. Este perno es un perno de un liner de un molino. Y se puede ver aquí, por ejemplo, cómo la superficie de fractura está bastante deteriorada, ¿verdad? Se puede ver óxido, se puede ver daño por corrosión, se puede ver aplastamiento, ¿sí? Lo que ha ocurrido aquí es que hay un enmascaramiento de las características, es decir, todas esas marcas que uno podría haber observado se pierden debido a factores como, por ejemplo, una oxidación a alta temperatura o corrosión, como estamos viendo en este caso, ¿no? También podría ser que no observemos o que no podamos observar nada en la superficie de fractura porque ha habido un manejo inapropiado de la superficie de fractura. Por ejemplo, este deterioro aquí en la superficie de fractura, no el de corrosión, sino el deterioro de aplastamiento que se ve aquí, se debe a que cuando han retirado el perno han empleado una herramienta neumática que ha estado justamente ejerciendo presión sobre esta superficie de fractura. Evidentemente, con los golpes de la herramienta neumática se borra cualquier marca que pueda ayudarnos a determinar o hacer un análisis fractográfico confiable, ¿sí? Sucede a veces también que se almacena de manera inadecuada el componente fracturado. Lo que se recomienda hacer es, una vez que se tiene la superficie de fractura, aplicarle una pequeña capa de grasa con la finalidad de evitar pues, que entre en contacto con el oxígeno del ambiente y se empiece a oxidar, ¿no? A veces simplemente se dejan tal cual se ha fracturado y con el tiempo se van deteriorando, el ambiente corrosivo la va deteriorando y eso restringe justamente a hacer un buen análisis fractográfico, ¿no? Y también, por supuesto, daño que se pueda generar como resultado propio de la fractura, es decir, una vez que se rompe el componente, el mismo puede chocar con otras partes del equipo, del sistema del cual forma parte, y eso puede hacer que se produzcan fenómenos de aplastamiento, daño mecánico. Eso, por supuesto, también borra o enmascara marcas características de la superficie de fractura y restringe también un poco el análisis que uno puede hacer. Ok, algo que también quería remarcarles antes de pasar a las siguientes diapositivas es que en escala microscópica, el análisis no solo implica, por ejemplo, hacer una revisión de la superficie de fractura utilizando un microscopio electrónico, sino que también se puede usar la metalografía
uno puede obtener imágenes metalográficas, por ejemplo, para establecer una fractura intergranular o una fractura transgranular. Y si hubiera, en el caso de una fractura dúctil, como vamos a ver más adelante, la formación de microcavidades, estas también se pueden evidenciar justamente haciendo una metalografía, ¿sí? Es decir, la escala microscópica para hacer la fractografía no solo está restringida al uso de un microscopio electrónico de barrido, sino que también podemos utilizar imágenes metalográficas que se derivan pues de una preparación que ya ustedes saben, un lijado, pulido, ataque con una sustancia química y posterior observación en el microscopio para observar en escala microscópica características de la superficie de fractura. ¿Okay? Bien, entonces hasta aquí podemos resumir un poco lo que hemos venido conversando. La fractografía es una herramienta muy importante que nos va a ayudar a poder analizar, interpretar, visualizar todas las características de una superficie de fractura, identificar distintas características justamente de esta superficie con la finalidad de generar información que nos pueda ayudar en determinar la causa de falla. Y se puede hacer a dos niveles, a nivel macroscópico y a nivel microscópico, y cada una de ellas hace uso de diversas herramientas. Bien, lo que vamos a hacer ahora entonces es un poco entender qué tipos de fractura dejan qué tipos de marca, ¿sí? Tanto a nivel macroscópico como a nivel microscópico, conociendo cuál ha sido el tipo de fractura, ¿sí? Cuál ha sido el origen, donde ha empezado toda la fisuración, hacia dónde ha sido el sentido de propagación y varias otras características de las cuales ya hemos hablado. ¿Qué tipos de fractura vemos en los componentes que fallan? Bueno, tenemos fractura dúctil, fractura frágil, fractura por fatiga y en muchos casos una combinación de estos tres tipos de fractura, es decir, una fractura mixta, ¿ya? Y vamos a dedicar esta semana a hablar acerca de la fractura dúctil. La fractura dúctil, la manera más sencilla de visualizarlo es con un ensayo de tracción en un material dúctil. Como estamos viendo aquí en este GIF, la fractura dúctil genera una considerable deformación plástica. Esto también podemos verlo en esta simulación por elementos finitos en un ensayo de tracción de un material dúctil. Se puede ver cómo hay una estricción considerable y por supuesto también una elongación en la probeta en el material que se está ensayando, ¿sí? Para poder generar esa deformación, el material pues absorbe un montón de energía, entonces se dice que la fractura es de alta energía, ¿sí? Y además uno puede, en un ensayo de tracción por ejemplo, ustedes pueden evidenciar claramente todo el proceso. Se llega a ver la estricción, cómo se va elongando la probeta, hasta el momento final que coincide con la fractura. Por lo tanto, la velocidad de propagación es lenta. Uno puede ir observando lo que va ocurriendo en el tiempo. Como resultado, por ejemplo, de un ensayo de tracción, un material dúctil se puede observar claramente toda la deformación plástica que ha ocurrido en el componente. Ya sabemos lo que es deformación plástica, deformación permanente que se genera cuando uno excede el límite de fluencia y que da lugar justamente a ciertas características en la superficie propiamente, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? ¿Cuál es la apariencia de la superficie de fractura? Siguiendo en el caso, por ejemplo, de una probeta de tracción de un material dúctil. Tiene una apariencia fibrosa, ¿sí? Tal como se evidencia aquí, y el color de la superficie de fractura es un gris mate, a diferencia de una fractura frágil que por lo general es brillante más bien, ¿no? Una fractura dúctil más bien tiene un color mate, un color opaco. Como característica típica es que exhibe estricción, como estamos viendo aquí, por ejemplo, en esta probeta, hay una disminución en la sección, ¿sí? Y la fractura clásica que se conoce cuando tenemos, por ejemplo, un ensayo de tracción es la del tipo copa-cono, ¿sí? En donde esta sección corresponde justamente a la copa y esta sección al cono, ¿ya? Bien, esta superficie de fractura puede estar inclinada, ¿sí? Respecto al eje, por ejemplo, de la probeta que estamos rompiendo, o puede mantenerse perpendicular al eje de esta misma probeta, ¿sí? ¿Eso de qué va a depender? Entre otros factores, por ejemplo, del espesor, ¿sí? Del componente o de la probeta que estemos ensayando. Por ejemplo, para espesores muy delgados, normalmente se tiene pues una superficie de fractura inclinada, como la que estamos viendo acá. Mientras que para espesores bastante gruesos lo que tenemos es una superficie de fractura con una orientación plana en dirección al eje de la probeta. Normalmente, ¿qué es lo que se tiene? La fractura copa-cono, que la vimos justo en la diapositiva anterior, y que responde a un sentido de propagación de la fisura que se inicia en el centro, como vemos aquí, ¿sí? Inicia ahí una cavidad,
se va propagando. Conforme va avanzando, encuentra todavía una restricción geométrica por la masa en sí del componente, entonces sigue propagándose de manera perpendicular al eje de la probeta, pero cuando ya está muy cerca de la superficie, esta restricción geométrica desaparece y por ende la fisura se propaga de acuerdo a los planos de corte, ¿no? Es por eso que se observa aquí justamente una desviación y eso da lugar a una morfología particular en la superficie de fractura, que podemos verla esquemáticamente de esta manera. Lo que estamos viendo aquí en este esquema corresponde a la superficie de fractura de una probeta que se ha roto con la morfología de copa y cono. En la zona central vamos a tener una superficie fibrosa. Aquí estamos viendo a la vista lateral, una superficie fibrosa, se designa con la letra F. ¿Sí? Inmediatamente adyacente a esa zona fibrosa tenemos una zona radial, como estamos viendo aquí. La zona radial, se dice radial porque tiene unas marcas radiales. ¿Sí? Y luego cuando la probeta cambia de dirección, lo que se forman son lo que se denominan labios de corte. ¿Sí? La fisura cambia su orientación y genera estos labios de corte, que están asociados justamente a esfuerzos de corte que se producen en esta probeta que está sometida a esfuerzos de tracción. ¿Ya? Esta es la morfología típica de una fractura tipo copa-cono. Ahora, el tamaño de la zona fibrosa, de la zona radial y de la zona del labio de corte va a variar en función, por ejemplo, ya hemos mencionado, del tamaño y del espesor, el grosor del componente, pero también dependiendo del estado de aplicación de la carga. ¿Sí? Bien, con esto podemos ya entender el macromecanismo de la fractura dúctil, es decir, qué es lo que podemos observar nosotros, por ejemplo, cuando estamos haciendo un ensayo de tracción, qué es lo que ocurre a nivel macroscópico. Habíamos mencionado, en este caso, pues, que se forma una microcavidad, ¿verdad? Se forma en el centro porque si hacemos un análisis del estado de esfuerzos en una probeta, por ejemplo, de tracción, vamos a determinar que en el centro es donde justamente se tiene el nivel mayor de esfuerzos. Entonces es ahí donde se va a empezar a romper, donde se va a empezar a generar la fractura, ¿verdad? Entonces podemos diferenciar en el macromecanismo tres etapas, ¿ok? La primera de ellas tiene que ver con la formación y crecimiento de cavidades, ¿sí? La segunda, estas cavidades generan fisuras que empiezan a propagarse y la tercera etapa es la que conlleva ya a la ruptura final del componente. En la primera etapa se genera aquí una nucleación y un crecimiento de cavidades. Estas cavidades empiezan a crecer, coalescen una con otra para dar lugar a unas microfisuras. Estas fisuras empiezan a propagarse, ¿sí? Cuando empiezan a propagarse, alcanzan pues ya o cubren gran parte de la sección del material y terminan por generar la ruptura final del componente una vez que alcanzan ya un tamaño adecuado, ¿okay? Eso es lo que ocurre exactamente a nivel macroscópico cuando nosotros estamos haciendo un ensayo de tracción, tal como se evidencia en este GIF. Bien, pero estas cavidades que han nucleado aquí, ¿cómo es que se generan? ¿Qué es lo que forma o qué es lo que hace que nucleen ahí microcavidades? Para eso tenemos que analizar el micromecanismo. Y aquí también podemos identificar varias etapas. Fíjense, normalmente en un material dúctil tenemos nosotros una matriz y en esa matriz tenemos embebidas algunas inclusiones. Por ejemplo, sulfuros de manganeso si se trata de un acero, ¿sí? Algunos carburos o precipitados si se trata de aceros de baja aleación, ¿no? Eh, por ejemplo, carburos de cromo en un acero de alta aleación. Va a depender ya de la composición química y del tipo de acero, pero en general podemos tomar un modelo para poder explicar el micromecanismo. Este incluye un material en el que tenemos una matriz y en su interior segundas fases, precipitados o inclusiones. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando empecemos a aplicar los esfuerzos? Como vemos aquí, se aplican esfuerzos en esta dirección y en esta dirección. Lo que va a ocurrir es que se va a empezar a generar una decohesión, ¿sí?, entre la inclusión y la matriz circundante. Es decir, se van a empezar a desprender las inclusiones de la matriz. Eso va a empezar a generar ya unas cavidades que conforme se vaya incrementando el nivel de esfuerzos va a generar pues el crecimiento de las mismas, tal como vemos esquemáticamente aquí, ¿sí? Producto de la aplicación de esfuerzo se va a generar una deformación en el material y las cavidades también se van a deformar a un nivel microscópico. Entonces vamos a tener una deformación localizada de esas microcavidades, ¿sí? Va a haber una estricción y una vez que se genera esta estricción
a nivel microscópico, lo que va a ocurrir es que las cavidades van a coalescer entre ellas, se van a unir unas con otras para dar lugar ya a estas microfisuras que justamente son las que luego dan lugar al macromecanismo, ¿ya? ¿Cómo se puede observar esto digamos, de manera real? Fíjense, aquí estamos viendo imágenes de microscopía electrónica en las cuales podemos ver esta primera etapa de cohesión, ¿sí?, de la inclusión. Esta es una inclusión en una matriz. Se puede ver cómo se empieza a generar una cohesión como resultado de la aplicación de esfuerzos. Incluso en algunos casos, si la inclusión es muy frágil, se puede romper, como vemos aquí. En ambos casos ya se genera ahí una cavidad, una microcavidad. Estas microcavidades van creciendo, se va generando deformación localizada en ellas, estricción y posterior coalescencia para generar la fractura. Nuevamente, estas microcavidades son las que dan lugar luego a las cavidades que se pueden observar a escala macroscópica y que posteriormente dan lugar a todo el mecanismo que ya hemos visto en la diapositiva anterior. Bien, ¿cómo se ve o cómo se observa la superficie de fractura, lo que está aquí al interior? Con microscopía electrónica de barrido también, por supuesto. Y esta es una imagen típica de un material que se ha roto con un tipo de fractura dúctil, en donde se pueden ver ahora las microcavidades desde este plano. Aquí están las microcavidades y cada una de estas es una microcavidad. Y si vamos a mayores magnificaciones, podemos incluso llegar a ver las inclusiones, estas inclusiones que han dado lugar justamente a esas microcavidades, ¿sí? Ese es entonces el micromecanismo que define la fractura dúctil. Nosotros podemos hacer macrofactografía para ver el macromecanismo, para analizar la superficie de fractura. Si es dúctil, ahí veremos que hay una gran cantidad de formación, veremos una superficie fibrosa, probablemente veremos la rotura tipo copa-cono. Si tenemos un componente de gran espesor, normalmente veremos una fractura pues con un plano de propagación perpendicular al eje del componente. Pero si nos vamos a escala microscópica, vamos a evidenciar justamente las microcavidades, que en inglés se denominan dimples, y que dan lugar justamente a todo este micromecanismo que hemos ya descrito, ¿okay? Estas microcavidades pueden tener cierta orientación. No siempre se presentan de manera equiaxial como las estamos viendo aquí. Eso va a depender del modo de aplicación de la carga para generar la fractura. Por ejemplo, en el caso que hemos visto anteriormente y que corresponden también a esta imagen de microscopía que vemos aquí, en donde tenemos microcavidades equiaxiales, la carga está siendo aplicada de manera axial. Es una carga de tracción, por ejemplo, en este componente, netamente axial, que va a generar fractura dúctil con microcavidades equiaxiales. Pero esas microcavidades también podrían ser elongadas si es que la carga se aplica de diferente manera, dando lugar a esfuerzos de corte. Esos esfuerzos de corte van a dar lugar justamente a una orientación preferencial de esas microcavidades. Y con esto podemos evidenciar, por ejemplo, cómo la microfractografía, el análisis de la superficie de fractura en escala microscópica, nos da una clara idea de cuál ha sido el micromecanismo. Ya no solo sabemos que ha sido una fractura dúctil, sino que también ahora podemos ver cuál ha sido el sentido de aplicación de la carga, si es que ha dado lugar a esfuerzos que han resultado pues, en cavidades equiaxiales, o si han habido involucrados esfuerzos de corte que han dado lugar a microcavidades con una orientación preferencial. Y además, en función de esa orientación preferencial, se puede determinar también el sentido propiamente de aplicación de esa carga que ha generado esfuerzos de corte. Bien, ¿qué es lo que nosotros podemos evidenciar en servicio? Normalmente son muy pocos los casos en los cuales se da o ocurre la fractura dúctil en servicio. ¿Por qué? Porque como acabamos de ver con todos los mecanismos, la fractura dúctil involucra una gran deformación plástica. Y si ya ocurre una deformación plástica, evidentemente esto puede generar o va a generar algunas indicaciones en la máquina, en el equipo, en el sistema, ¿verdad? Esas deformaciones pueden generar desalineamientos, ruidos, calentamiento. Entonces uno puede evidenciar que algo ya está mal antes de que propiamente se fracture o falle de manera catastrófica. Sin embargo, no es imposible que ocurra la fractura dúctil, sí puede ocurrir. Por ejemplo, errores en el diseño, debido a errores en el diseño, ¿sí? Si yo no dimensiono apropiadamente las cargas, voy a diseñar un componente que va a estar subdimensionado, ¿verdad? Eso corresponde justamente a un error en el diseño. Si está subdimensionado, evidentemente no va a aguantar las cargas a las cuales va a estar trabajando y se va a deformar de manera plástica y va a acabar rompiéndose.
Lo que puede ocurrir también es que la carga real sea mayor que la carga calculada, que la carga de diseño. Ingeniería ha hecho bien su trabajo, ha hecho todo el cálculo de esfuerzos, ha dimensionado el componente de manera apropiada, pero resulta que la carga que se le está metiendo en servicio al componente es mucho mayor para la cual ha sido diseñada. Evidentemente esto puede generar pues una fractura dúctil, ¿sí? También puede ocurrir que la resistencia a la fluencia del material que yo estoy utilizando en el componente sea menor a la especificada. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se genera una confusión en los materiales, ¿no? Que incluso puede ser a propósito. Ya hemos conversado de los casos en los cuales se cambian materiales, en vez de utilizar un acero de baja aleación, se utiliza un acero de carbono, pensando que se van a comportar de la misma manera cuando sabemos que no es así. La resistencia a la fluencia, por ejemplo, en algunos casos es menor, ¿sí? En el caso de un acero al carbono que en el caso de un acero de baja lesión, y eso trae como consecuencia que cuando entren en servicio, si es que ha habido un cambio en el material, evidentemente no va a tener las propiedades para los requerimientos en servicio, ¿no? También se puede generar fractura dúctil bajo efectos de exposición al calor. Y luego vamos a hablar de esto en mayor detalle. Pero normalmente la fractura dúctil ocurre como una fractura secundaria, es decir, una fractura que ocurre luego de que la sección del componente ha sido disminuida por otro mecanismo de fractura, ¿sí? Eso se denomina fractura por sobrecarga. Y es un caso común que vamos a verlo, van a ver ustedes en muchos de los casos que todavía nos quedan por analizar en el curso. Bien, hablemos un poco ahora cómo es que ocurre la fractura dúctil bajo efectos de exposición al calor. Fíjense, aquí lo que estamos viendo es un esquema que representa lo que ocurre en una caldera que además tiene un sistema con tubos supercalentadores. Básicamente estos son tubos de acero al cromomolibdeno en los cuales se aprovecha el calor generado propiamente, ¿no?, en la caldera para calentar justamente el agua y producir el vapor. Se aprovecha al máximo de esta energía para calentar estos tubos de tal manera que el vapor que se obtiene de la caldera se sobrecalienta, ¿no? Entonces terminamos teniendo vapor sobrecalentado. Es una manera de aprovechar toda la energía que se genera pues, en esa caldera. ¿Qué es lo que ocurre cuando estos tubos del supercalentador se obstruyen? Evidentemente el vapor va a dejar de circular y lo que va a ocurrir es que los tubos se van a empezar a calentar. Ese calentamiento lo que va a generar justamente es un ensanchamiento, una hinchazón, el tubo se va a empezar a hinchar, ¿sí? Y eso pues da lugar, por supuesto, a una deformación. En el momento de la fractura lo que va a ocurrir es que vamos a tener ahí bastante deformación, ¿sí? Es una deformación típica de un mecanismo de fractura dúctil y no solo propiamente por la hinchazón del tubo, sino que va a haber una reducción también en el espesor, en la pared de la tubería. Eso lo podemos evidenciar aquí, ¿verdad? La deformación plástica pues, que exhibe estos tubos son características típicas de la fractura dúctil. Pero no solo eso, yo les había dicho también que el análisis microscópico no solo involucra microscopía electrónica de barrido, sino trabajar, por ejemplo, con las metalografías. Efectivamente, en esta imagen metalográfica podemos evidenciar las microcavidades que se generan en la zona de fractura y que son las que dan justamente lugar ya a las microfisuras y luego macrofisuras que definen el macromecanismo de la fractura dúctil, ¿verdad? Este mismo mecanismo es el que se evidencia en cualquier componente que pueda experimentar un sobrecalentamiento más allá de su temperatura máxima de servicio y que de manera dúctil se empieza a deformar hasta generar la fractura. ¿Y qué es lo que denominamos fractura por sobrecarga, que también se observa mucho en la industria? Vamos a verla con un ejemplo de uno de los casos que habíamos revisado también rápidamente. Este todavía no lo hemos desarrollado, justamente va a ser motivo para desarrollarlo más adelante. Está relacionado con el vástago de un cilindro de inclinación de un tractor, como podemos evidenciar aquí, que presenta esta superficie de fractura. En esta superficie de fractura podemos ver, ya ustedes luego van a aprender cuando veamos los siguientes temas, que existen unas marcas radiales aquí que son típicas de un mecanismo de fractura frágil que nos lleva a determinar el origen de la fractura, que está en esta zona, todo esta corresponde a fractura frágil, y si ven, esta zona de acá tiene una morfología diferente a la que tiene esta zona de fractura, ¿verdad? Esta justamente es una zona que tiene fractura con características dúctiles. Esto es lo que se denomina fractura por sobrecarga, cuando ya la sección se ha disminuido notablemente debido a otros mecanismos que en este caso particular involucran fractura frágil, ¿sí? La última zona que se fractura aquí, que es esta de acá, lo hace de manera dúctil. Podemos ver ahí una deformación, ¿sí? La velocidad de propagación es más lenta,
mayor consumo de energía también en esta fractura, tiene todas las características de una fractura dúctil. Y se denomina por sobrecarga porque ocurre justamente cuando ya la sección remanente, es decir, esto que va quedando aquí, ¿sí?, ya no es suficiente para aguantar los esfuerzos de diseño del componente. Entonces se dice que está sobrecargado, ¿ya? Nuevamente, este mecanismo es típico en varios casos que vamos a ver y vamos a poder observarlo de manera recurrente y poder también identificar cuáles son las características de ese tipo de fractura, ¿ya? Esto también puede ocurrir combinando no solo un mecanismo que inicie la fractura de manera frágil, sino también de fatiga, por ejemplo, ¿no? Podría ser que la primera etapa de la fisura se dé por fatiga del origen, luego tengamos un componente frágil y finalmente ese componente de fractura dúctil, que es el que se conoce como fractura por sobrecarga, ¿verdad? Bien, entonces, hasta aquí hemos visto lo que corresponde a fractura dúctil. A lo largo de todos los casos vamos a ir viendo ya propiamente, vamos a hacer varios ejercicios y en el laboratorio, en la sesión de laboratorio van a tener una de ellas enfocada netamente en analizar superficies de fractura, van a ver varias de estas superficies y van a hacer todo el análisis de las marcas que vean. En la siguiente sesión entonces vamos a pasar a ver lo que corresponde a la fractura frágil y la fractura por fatiga, para tener ya todo el conjunto de marcas que se pueden observar tanto a nivel macroscópico como a nivel microscópico y que nos van a dar mucha información del mecanismo y por supuesto de la causa de falla del componente, ¿bien? Antes de eso vamos a ver en la segunda sesión correspondiente a esta semana un caso que está relacionado con la fractura de un extinguidor y ahí vamos a poder justamente reconocer algunas de las características que ya hemos conversado aquí relacionadas con la fractura dúctil. Bien, entonces hasta la siguiente clase.